A ver, ¿qué pasó? Bueno, sin duda esta temporada 3 me reseteó el Windows totalmente. Y no lo digo como algo positivo. Hay algo que no está bien aquí. Además de luz, claro está. Pero de eso ya hablamos en el video pasado. Hay algo que no me cuadra. Quizás es... ¿todo? Ahora lo veo. Esto es muy interesante, porque lo que falla aquí va más allá de los típicos errores relacionados con el camino que toma la narrativa. Lo que está mal aquí ni siquiera tiene que ver con el mensaje como tal, sino con la forma en la que está escrito. Un ejemplo práctico para que me entiendan. No estamos hablando de lo que dice el tweet, estamos hablando de los errores ortográficos. Tranquilos, quédense conmigo que vamos por partes. Abordemos primero la palabra clave, final, sinónimo de conclusión. Atar cabos. Cuando se trata de una serie es justo y necesario que lo que fue trabajado alrededor de toda la narración converja directa o indirectamente en este punto. ¿Por qué? Porque todos estos aspectos en conjunto conforman la historia. Y todos deben cerrar sus ciclos para que la trama general pueda finalizar como es debido. Y pregunto, ¿hay ciclos cerrándose aquí? No lo sé, tú dime. No, el status quo con el que finalizamos la temporada 2 se mantiene casi intacto. No recuperamos ningún hilo narrativo presentado con anterioridad, lo que genera esa extraña sensación de que no está pasando nada, porque todo lo que nos cuentan está aislado de lo que vimos en el resto de la serie. En otras palabras, tan solo con la información de que el coleccionista se adueñó de las islas, podrías ver estos 3 episodios y entender la trama general sin problemas. Con los personajes pasó más o menos igual, solo recuperamos el arco de desarrollo de Hunter y de Luz. Y bueno, el de Hunter salió bien, aunque sea. Bueno, dejo de meterme con Luz. Ahora voy a meterme con el resto del grupo. Llamarlos NPC es de hecho piadoso. De repente Willow tuvo un momento en el segundo especial, que sí, concuerda con lo que es el personaje, pero sale de la nada, como parte de un conflicto horriblemente construido. O sea, no puedo ser el único que estaba viendo esto y estaba pensando, ok, me perdí. ¿Qué cara? Porque a estas alturas estoy viendo a Bosha rogarle a Amity y a Kikimora haciéndose la malota. ¿Qué aportan estos personajes al episodio? ¿Qué aportan o cómo se relacionan con la trama? ¡Sorpresa! Pues en nada. Son escenas vacías y de relleno que demuestran la falta de visión con este final. No se sabía qué se estaba contando, por ende, se contaba cualquier cosa, aunque no concordara con el cuadro general. Y lo peor, haciendo uso de un recurso funesto, al que me gusta llamar guionazo del ignorante. Como saben bien, usamos el término guionazo para referirnos a las conveniencias del guión, cuando la mano omnipotente del autor se hace presente en la historia y fuerza una resolución que se escapa de la lógica planteada hasta el momento. Ahora, pese a que es poco común, se puede dar la situación en la que, por el contrario, la lógica de la obra exige una explicación o una acción, y el autor se abstiene de presentar este elemento para evitar complicaciones. Por eso lo llamo guionazo del ignorante, porque literalmente está dejando por fuera mucha información para que la obra, en la ignorancia, tenga sentido.
Es evidente que este tipo de guionazo intenta emular lo que llamamos coloquialmente como inexactitud, que es cuando el autor conscientemente deja ciertos cabos sueltos para que el espectador interprete esos vacíos como quiera, pero no lo logra. Una obra se puede permitir ser abstracta, digamos, cuando la exactitud no aporta nada o le resta a la experiencia. No puede ser inexacto con datos claves de la trama, porque entonces simplemente estás jugando con el guión a tu favor. O sea, es un guionazo. Por ejemplo, nunca nos dijeron cómo funcionan exactamente los poderes de Velos. Entonces, solo debemos creernos que es prácticamente inmortal y que con suma facilidad puede poseer a cualquier ser vivo. ¡No! Y no podemos cuestionarlo, porque nunca dieron los detalles. No dar una explicación es equivalente a dar una mala explicación. Y es gracioso porque, y ya me dirán si les pasó lo mismo en los comentarios, yo sentí que los episodios tenían un ritmo terriblemente rápido. Parecía que iban apurados, no dejaban que las escenas descansaran y causaran un verdadero efecto en el espectador. Y aún así, no resolvieron ninguna de las incógnitas que la misma serie planteó. Los palismanes y el pasado de la reina murciélago, los jefes de Aquelarre, la magia artificial, el resto de escuelas mágicas, el pinche pasado de Velos y de Flapjack. No, poner imágenes de fondo que tienes que buscar en Twitter para poder ver bien no cuenta como contar. Nos ponemos a nombrar todo lo que no contaron y el video nunca se nos acaba. Y lo peor es que ni siquiera puedo salvar o medio justificar los detalles más pequeños de este final. O sea, miren a la luz Titán. Si todo se iba a resolver con un power-up final, ¿por qué le dieron un palismán? O mejor dicho, ¿por qué tardaron tanto tiempo en dárselo? Y segundo, su diseño ni siquiera tiene sentido. No estoy diciendo que esté feo o mal hecho, ojo. Estoy diciendo que no tiene sentido que Luz se vea así. Su personaje nace del concepto de un ser positivista y lleno de luz que se ve rodeado por un mundo tétrico y hostil. Lo lógico era que su forma final, si es que iba a tener una transformación, tuviera una imagen, digamos, más colorida, que contrastara con lo horroroso que es el villano. Pero no, se optó por lo edgy porque lo edgy es cool. Resumen: desarrollos de personajes deficientes, tramas incongruentes, mal hiladas y mal contadas, que poco tienen que ver con lo que vimos alrededor de la serie, demasiados NPCs presentes, que poco aportan con su presencia, y un montón de guionazos del ignorante para salir del paso. En todo el sentido de la frase, un final mal escrito. Adiós, muggles búhos.